Buenas tardes, por lo tanto, a todos. Comenzamos la clase de hoy en la que vamos a tratar el tema de la reforma de la Constitución. Y en concreto, ¿qué vamos a ver en esta clase? ¿Cuál va a ser el índice que vamos a seguir en esta clase? Pues el índice va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a ver dónde se encuentra regulada esta reforma de la Constitución. Analizaremos los artículos 169 a 169, 166 a 169 de la Constitución Española, el título 10º. Hablaremos de la iniciativa de la reforma. Hola Yolanda, estamos comenzando. Veremos cuáles son estos tipos de reforma. Hola Beatriz, buenas tardes también. Como les he dicho a vuestros compañeros, cualquier duda a través del chat. Y hablaremos también de los tipos de reforma, el procedimiento ordinario y el procedimiento agravado o extraordinario. Vamos a comenzar, por lo tanto, con lo que hemos hablado de la regulación, donde se encuentra regulado en nuestra Constitución Española su reforma, en caso de que hubiese o fuese necesario reformarla. Pues la reforma de la Constitución está regulada en el título 10º de la misma. Concretamente, como os he indicado en los artículos 166 a 169. Un título que precisamente se denomina de la reforma constitucional. ¿Por qué se ha incluido este articulado en nuestra Constitución? Pues porque todas las constituciones, sean rígidas o flexibles, sabéis que una de las características de nuestra Constitución es que sea rígida. Se le dice que nuestra Constitución es rígida precisamente porque es difícil, o los procedimientos establecidos para su reforma son dificultosos. Luego veremos cuáles son. Pero todas las constituciones, sean rígidas o flexibles, encuentran límites a la hora de ser reformada. También las constituciones flexibles no van a poder ser fácilmente reformables, sino que también van a tener alguna serie de límites. Y para saber qué límites se pueden poner a esta reforma de una Constitución, ahora hablamos en general, no solamente de la Constitución Española. Luego nos centraremos en los límites que tiene la reforma de nuestra propia Constitución. Al hablar en general de estos límites que se encuentra una Constitución para ser reformada, hay que citar pues a Jelinek, que es un autor muy importante en este sentido, porque en 1991 diferenció entre límites autónomos y límites heterónomos. ¿Qué son estos límites? Para que los entendáis, y luego veremos los que tiene nuestra Constitución. Los límites autónomos son los que vienen establecidos en la propia Constitución y pueden ser de carácter procesal o relativos a procedimiento a seguir en la reforma, pero pueden ser también de carácter material, referidos al contenido de la Constitución. Estos límites procesales hemos dicho que pueden ser relativos al procedimiento, es decir, formales, sobre qué órganos van a poder solicitar o van a poder reformar esta Constitución y qué procedimiento hay que seguir, y pueden ser temporales, sobre qué plazos en los que la Constitución no va a poder ser reformada. Y los límites materiales pueden ser expresos, se refiere a cláusulas de intangibilidad que prohíben la reforma de determinados preceptos constitucionales. Ya os digo que en nuestra Constitución Española no existen estas cláusulas de intangibilidad. Cláusulas de intangibilidad pues son algunos ejemplos, como hay por ejemplo en la alemana, en la Ley Fundamental de Bonn, pues hay algunos ejemplos que pueden ir referidos a la forma del régimen político, que impiden que esta forma de régimen político pues pueda ser modificada, o como ocurre también en la Constitución italiana o francesa, en la forma de jefatura del Estado, en la francesa y en la italiana se impide la reforma de la jefatura del Estado. Eso serían cláusulas de intangibilidad que, como os digo, en nuestra Constitución no existen. Y luego también hay una serie de límites implícitos pues que afectarían al contenido sustancial del texto constitucional. Estos serían los límites autónomos, que vendrían establecidos en la propia Constitución que se quiere reformar y que serían procesales o materiales. Los procesales son relativos al procedimiento y los materiales referidos al contenido de la Constitución.
Y por otra parte, nos encontramos con los límites heterónomos, que son los que derivarían de una norma extraña o ajena a la Constitución. En este sentido, pues un ejemplo clásico serían las reglas y límites que una Constitución federal impone a las constituciones de los Estados miembros de la Federación. Por lo tanto, visto esto a nivel general, para que sepáis a qué límites puede estar sometida una reforma de una Constitución, sea rígida o flexible, vamos a ver en nuestro caso, en nuestra Constitución española, qué ocurre, si existen estos límites y qué límites van a ser. Pues en relación a esto, en cuanto a los límites, la única manifestación en el ámbito de la limitación de las posibilidades de reforma constitucional es la que establece el artículo 169 de la propia Constitución, y que establece que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 de la misma. ¿Qué reflexiones nos lleva a hacer este... Hola Mari Carmen, hemos empezado hace poquito. ¿Qué reflexiones nos lleva a hacer lo establecido pues en este artículo? Pues nos lleva a realizar las siguientes reflexiones. En primer lugar, que por lo que se refiere a las características de la regulación, es que en principio es objetivamente ilimitada. Es decir, que no nos limita la reforma de la Constitución si tiene que ser a un artículo o tiene que ser a diferentes artículos, independientemente de los diferentes artículos a los que ésta afecte. Pero veo, Julia, ¿no?, que te ha vuelto a dejar entrar. ¿Y me escuchas sin problemas? Sí, vale. Eso independientemente, que puede ser un artículo o pueden ser varios artículos. No nos dice a qué artículos se debe limitar esta reforma. Por otro lado, sí que se caracteriza por estar temporalmente limitada, ya que solo entra en juego ante la concurrencia de un supuesto habilitante, es decir, que no se va a poder iniciar este proceso de reforma constitucional, y os hago hincapié en el verbo iniciar, en tiempo de guerra o la declaración del estado de alarma de excepción o de sitio. La constatación de la existencia de los estados de alarma, excepción y sitio viene determinada por la aplicación del artículo 116 de la Constitución, es decir, debemos acudir a este artículo para saber cuándo estamos ante un estado de alarma, en uno de excepción o de sitio, así como en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio. Además, también os remito a alguna clase en YouTube de mis compañeros que también han hecho referencia y han analizado los estados de alarma de excepción o de sitio, y ahí podréis pues ver las diferentes características de uno y de otro. Y mayor dificultad sí que ha entendido la doctrina que presentaba la expresión tiempo de guerra, porque se trata de un concepto genérico que no se identifica realmente con ninguno de los estados anteriormente expuestos, ni estado de alarma, ni excepción, ni de sitio. Es un concepto genérico más difícil de definir. Y en tercer lugar, la tercera reflexión que nos hace la lectura, que nos hace deducir la lectura del artículo 169, es que desde un punto de vista procedimental es también ilimitada, en tanto en cuanto no excluye la revisión constitucional en sí misma, no excluye lo que os decía. Por eso os decía que os hacía hincapié en el verbo iniciar, porque lo que está temporalmente limitado es el inicio, es la iniciativa de reforma constitucional durante la vigencia de alguno de esos estados previstos en el artículo 116 o en tiempo de guerra, pero no excluye la revisión constitucional en sí misma. Por eso, en ese sentido, desde ese punto de vista procedimental, también es ilimitada. ¿Cuándo o quién va a tener esta iniciativa de reforma constitucional? Pues según el artículo 166 de la Constitución, la iniciativa de reforma constitucional, las materias, como os he dicho, Isabel, en nuestra Constitución no existen cláusulas de intangibilidad como pueden existir en otras constituciones.
Hemos dicho que estas cláusulas de intangibilidad podían venir referidas a determinados aspectos o a determinados artículos de nuestro texto constitucional que no podían ser reformados. En nuestra Constitución no existen estos límites. Así sí que hemos hablado de la Ley Fundamental de Bonn o de las constituciones italianas o francesas que sí que lo recogían. Pero nuestra Constitución efectivamente no limita materias. Luego veremos que el procedimiento sí que será diferente determinada según qué artículo se quiera modificar. Depende de dónde se encuentre ubicado sistemáticamente la Constitución. Pero en sí, contestando a tu pregunta, pues no se limita a las materias. Y lo que es límite es lo que os digo, al inicio de ese proceso de reforma. Pero si se ha iniciado antes ese proceso de reforma, se podrá seguir con esa revisión constitucional. ¿Está claro, Isabel? ¿Sí? Vale. Bueno, pues seguimos. De nada. La iniciativa viene regulada. Hay que acudir, por lo tanto, al apartado 1 y 2 del artículo 87. Según este artículo 87, nos indica que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Y el punto segundo nos dice que corresponde también a las asambleas de las comunidades autónomas que podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Vamos a ver, por lo tanto, y vamos a hacer una serie de reflexiones en relación con esta iniciativa de reforma. ¿Qué debemos decir lo primero? Pues que la iniciativa de reforma es común en ambos procedimientos, ordinario y en el agravado o extraordinario. Por lo tanto, van a ser los mismos sujetos los que estén habilitados para iniciar un procedimiento ordinario de reforma constitucional o para iniciar un procedimiento agravado de reforma constitucional. ¿Cuáles van a ser estos sujetos habilitados según hemos visto? Pues según el artículo 166 de la Constitución española, va a ser el Gobierno, o bien cada una de las cámaras de las Cortes, el Congreso o el Senado, o bien las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Luego vamos a ir analizando cada iniciativa. Analizaremos cuando la iniciativa es gubernamental, procede del Gobierno, cuando la iniciativa es parlamentaria, procede de las cámaras, y cuando la iniciativa procede de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y según los reglamentos de las cámaras, quien puede iniciar este procedimiento de reforma constitucional es el Gobierno y cada una de las cámaras, el Congreso o el Senado. Vamos a analizar lo que os he dicho, estos requisitos subjetivos, pero además también en esta iniciativa de reforma, voy a ampliarlo un poquito a ver si lo vemos mejor, vamos a analizar también requisitos formales y requisitos de procedimiento. En relación con los requisitos subjetivos, vamos a analizar lo que os he dicho, la iniciativa gubernamental, la iniciativa de las cámaras y la iniciativa de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Cuando la iniciativa es gubernamental, debemos acudir al artículo 22 de la Ley 50/1997 del 27 de noviembre, que es la Ley del Gobierno, la que denominamos Ley del Gobierno. En este procedimiento de reforma constitucional, el papel del Consejo de Estado va a ser fundamental, porque va a quedar reforzado como máximo órgano consultivo del Gobierno. Y ello, pues, tras la reforma que se introdujo por la Ley Orgánica 3/2004 de 28 de diciembre, por la que se modifica, pues, la Ley Orgánica del Consejo de Estado. ¿Y por qué va a este papel del Consejo de Estado, pues, queda reforzado? Pues porque, por un lado, cuando el Gobierno quiere presentar esta iniciativa de reforma constitucional, debe obligatoriamente recabar la consulta, debe elevar la consulta al Gobierno. Hola Dani, buenas tardes. Debe elevar la consulta al Gobierno, al Consejo, en pleno, al Consejo, que en pleno va a debatir, pues, de los anteproyectos de reforma constitucional cuando esta propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo de Estado.
Es decir, si la iniciativa proviene del Gobierno, obligatoriamente el Gobierno tiene que consultar al Consejo en pleno. Y en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado se establece la posibilidad de que las propuestas de reforma constitucional sean encomendadas por el Gobierno al Consejo de Estado, es decir, de que ya provengan directamente esta iniciativa del Consejo de Estado. ¿A quién corresponderá la elaboración de la propuesta en el Consejo de Estado? Pues corresponderá a la Comisión de Estudios del Consejo y posteriormente será sometida al Pleno del Consejo, que se pronunciará por mayoría simple. Y el texto así aprobado por el Pleno será remitido al Gobierno junto con los votos particulares que en su caso se puedan presentar. Julia, no sé si estás a través del mejor navegador es Mozilla. Vale, pues esto sería en relación con la iniciativa gubernamental. Espero, Julia, que no te vuelva a pasar. En relación con la iniciativa parlamentaria, hemos visto que el Congreso o el Senado podía tener esta iniciativa de reforma constitucional que se va a exigir por los reglamentos de las cámaras. Pues va a ser, si es el Congreso, si la iniciativa parte del Congreso, tendrá que partir esta iniciativa de 2 grupos parlamentarios o de 1/5 parte de los diputados. Así se establece en el artículo 146 del reglamento del Congreso. Si la iniciativa parte del Senado, el artículo 152 del reglamento del Senado nos indica que serán 50 senadores que no pertenezcan a un único grupo parlamentario. Con respecto a esto, os tengo que decir también que queda excluida la iniciativa popular. Luego lo veremos, pero veremos que queda excluida de la iniciativa de reforma constitucional, y esto es importante porque a lo mejor os pueden preguntar, la iniciativa popular no puede dar lugar a un inicio de un proceso de reforma constitucional. Y por último, hemos visto también que la iniciativa podría provenir de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Centrándonos en los diferentes estatutos de autonomía, los mismos han recogido la iniciativa de reforma de diferente manera. Solo 3 estatutos han recogido específicamente la iniciativa de reforma constitucional. La iniciativa popular es la que corresponde al pueblo. Estos estatutos son los de las comunidades de La Rioja, Aragón y Castilla de León. Estos específicamente recogen esta iniciativa de su Asamblea Legislativa de promover una reforma constitucional. El resto de estatutos no recogen específicamente la iniciativa de reforma constitucional, pero sí que recogen disposiciones en los que se atribuye a las asambleas legislativas solicitar al Gobierno la adopción de proposiciones de ley la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara a los miembros del Parlamento encargados de su defensa. Así, por ejemplo, podemos hablar del Estatuto de Autonomía del País Vasco en el artículo 28, o del Estatuto de Autonomía de Andalucía, o del Estatuto del Principado de Asturias. Entonces, en principio, debéis tener en cuenta que también, esto que os digo en relación con los estatutos de autonomía, pero que, de acuerdo con la Constitución, también tienen iniciativa en la reforma constitucional las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Estos son los requisitos subjetivos que hemos dicho que íbamos a analizar. Vamos a analizar ahora los requisitos formales. ¿Qué nos referimos a la hora de hablar de los requisitos formales? Pues nos referiremos a cómo se va a tener que acompañar, o cómo se va a tener, o qué forma, mejor dicho, va a tener que adoptar esa iniciativa de reforma constitucional. Lo de
Cataluña dice que puede reformar la Constitución. Cataluña podrá pedir o podrá solicitar una iniciativa de reforma de la Constitución, ¿no? Pero luego esa iniciativa tendrá que seguir el proceso que se establece en la legislación. Su asamblea legislativa, como el resto de comunidades autónomas, y así se lo reconoce la Constitución, tendrá iniciativa, tiene una iniciativa de reforma constitucional. Pero a ver, eso es claro, luego veremos en el procedimiento de reforma de la Constitución, en el procedimiento agraviado, y en el procedimiento agraviado es obligatorio el referéndum. En el procedimiento ordinario no tiene por qué ser obligatorio, sino cuando se solicita por el órgano o por los que lo tienen que solicitar ese referéndum. Por lo tanto, hay que someterse a lo que la legislación nos establece. ¿Te queda contestada la pregunta, Mari Carmen? Sí. Vale. En relación a lo que os decía, a los requisitos formales, pues serán de aplicación los artículos 109 y 124 del reglamento del Congreso, cuando el Congreso sea el que haya iniciado esta iniciativa de reforma. En este caso, los proyectos y las proposiciones de reforma constitucional deberán ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre esta necesidad de reforma. Y además, estos proyectos y estas proposiciones de reforma constitucional deberán contener tal denominación. Y así también se debería exigir, y lo entiende la doctrina que debería exigirse, en todo caso, pues la determinación expresa del o de los artículos que se modifican. Y en el caso de que la iniciativa proceda del Senado, el artículo 152 del reglamento del Senado nos indica que versará en una proposición articulada, es decir, con artículos, artículo 1, artículo 2, eso es lo que quiere decir proposición articulada. Y en cuanto a los requisitos procedimentales, tampoco me voy a detener mucho en ellos, simplemente pues que sepáis a dónde acudir y a qué legislación acudir para ver estos requisitos procedimentales de la Constitución. Cuando la iniciativa procede del Congreso de los Diputados, pues hay que acudir a las normas que se encuentran contenidas en el artículo 126 del reglamento del Congreso, que en este caso, pues ejercitada la propuesta de iniciativa ante la mesa del Congreso, esta ordenará la publicación de la proposición y su remisión al Gobierno. Y transcurridos 30 días sin que el Gobierno pues hubiera negado expresamente su conformidad, la proposición pues quedará en condiciones de estar incluida en el orden del día del Pleno del Congreso para decidir sobre esta reforma. Y en lo que se refiere a las iniciativas del Senado, pues debemos acudir al artículo 153 del reglamento del Senado, que en este caso pues se desarrollará este procedimiento de reforma pues conforme a lo dispuesto para las proposiciones de ley, con una especialidad, cual es que los plazos, el número y duración de los turnos de palabra sean los que determine el presidente de acuerdo con la mesa y oída la Junta de Portavoces. Por lo que se refiere a la iniciativa autonómica, algo hemos dicho ya de esto cuando hemos hablado en el artículo 87.2 de la Constitución de la iniciativa que tenían las asambleas de las comunidades autónomas a la hora de la iniciativa de reforma constitucional. En este caso, las proposiciones de las comunidades autónomas, según el artículo 122 del reglamento del Congreso de Diputados, y aquí, Mari Carmen, esto va también en colación con la pregunta que me hacías. Será examinada por la mesa del Congreso a efectos de verificar el cumplimiento de que se realicen los requisitos legalmente establecidos. Y si cumple su tramitación, se ajustará a lo señalado para las proposiciones que tienen su iniciativa en el Congreso, con una importante especialidad.
es que en el debate en el Pleno la defensa de la proposición corresponderá a una delegación de la Asamblea, que es tal y como determina el artículo 87.2 de la Constitución, y que en este caso, en el artículo 87.2 se dice que no podrá constituirse pues esta representación por más de 3 miembros. Y lo que hablabais antes de Cataluña en las noticias, sí que en alguna ocasión han salido pues las personas que en todo caso, si eso siguiese adelante y se hicierais iniciativas, serían las encargadas, no sé si os habéis fijado en estas noticias, serían las encargadas de defender pues esa propuesta de reforma ante el Congreso de los Diputados. Pues bien, esto en relación con lo que es la iniciativa de reforma, con los diferentes requisitos necesarios, subjetivos, formales y procedimentales para que se produzca esa iniciativa de reforma. ¿Os queda claro hasta aquí? Porque ya hemos acabado la parte de iniciativa y ya nos vamos a meter en los procedimientos de reforma en sí. ¿Sí? ¿Si os queda claro? ¿Sí? Vale, pues seguimos avanzando en estos procedimientos de reforma. Como hemos dicho, la Constitución recoge 2 procedimientos de reforma de la propia Constitución. ¿Cuáles son? Pues son el procedimiento ordinario y el procedimiento agravado o extraordinario. ¿Dónde se regula cada uno? El procedimiento ordinario se regula en el artículo 177. ¿Y qué nos dice este artículo 177 de la Constitución? Pues nos dice que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiese obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Y aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Esto es lo que nos establece el artículo 167. Vamos a ir analizando las características de este procedimiento ordinario que se nos establece en este artículo. En primer lugar, ¿cuándo se aplicaría este procedimiento ordinario? Si os habéis fijado en el tenor literal del artículo 167, no se nos dice cuándo se aplica este procedimiento ordinario en este artículo, sino que cuando leamos el 168 veremos que ahí sí que se nos indica cuándo se va a aplicar el procedimiento agravado y, por tanto, por conclusión, el ordinario se aplicará cuando no se aplique el procedimiento agravado o extraordinario. Por lo tanto, ¿cuándo se aplicará este procedimiento ordinario? Pues cuando se trate de una reforma parcial, porque si la Constitución, luego llegaremos al referéndum, que todavía no hemos llegado, Abigail, cuando lleguemos explicaré en este procedimiento qué ocurre con el referéndum. Si la Constitución afectase a la totalidad, el procedimiento sería el agravado, a su totalidad sería el agravado. Por lo tanto, si la reforma parcial, siempre que no afecte a lo que ahora indicaremos a continuación, se va a aplicar este procedimiento ordinario. ¿Cuáles son las materias a las que no tiene que afectar esta reforma para que se aplique este procedimiento ordinario? Pues estas materias serán, en primer lugar, el título preliminar.
En segundo lugar, el capítulo segundo, sección primera del título primero de los derechos fundamentales y libertades públicas. Título preliminar recoge los artículos 1 a 9. Capítulo segundo, sección primera del título primero recoge los artículos 15 a 29. Y título segundo de la corona recoge los artículos 56 a 65. Por lo tanto, siempre que la reforma no afectara a alguna de estas materias, el procedimiento que se debería seguir es el procedimiento ordinario de este artículo 167. Y en este procedimiento ordinario vamos a poder distinguir dos fases. Una primera fase, que es la intervención de las cámaras, en la que para que siguiese adelante y se aprobase esta reforma constitucional, la regla general es la que nos exige mayoría de 3/5 de cada Cámara, mayoría de 3/5 del Congreso y mayoría de 3/5 del Senado. En caso de que no se consiguiera esta mayoría en alguna de las cámaras o posteriormente en el Senado se hubiese aprobado un texto diferente del que se hubiese aprobado en el Congreso, por lo tanto no hay un acuerdo previo, el artículo nos dice que se forma una comisión paritaria, una comisión de iguales entre diputados y senadores. Esta comisión paritaria va a tener que elaborar un nuevo texto de reforma constitucional y este nuevo texto va a tener que ser sometido otra vez a votación a las dos cámaras. Y en una primera votación, para que se aprobase este nuevo texto, se requeriría igualmente mayoría de 3/5 de cada Cámara, mayoría de 3/5 en el Congreso, mayoría de 3/5 en el Senado. En caso de que no se lograse esa aprobación, el texto saldría adelante y sería aprobado siempre que en el Congreso se aprobase con mayoría de 2/3, cuando en el Senado lo hubiese aprobado con mayoría absoluta. Y aquí me toca preguntar a vosotros, ¿sabéis, o doy por entendido que sabéis lo que es mayoría absoluta? ¿Sí? Vale, pues alguien que me ha dicho que sí, que nos diga qué es mayoría absoluta. La mitad más uno. ¿De qué? Más uno de los miembros de la totalidad de la mitad más uno de los miembros de ese órgano, no de los que estén presentes, sino de los que componen la totalidad del Congreso, de la totalidad del Senado. Eso, matemáticamente sería. Esa definición está muy bien hecha. Una mayoría con más de la mitad de los votos de los miembros que componen el órgano en cuestión. Esa es una definición muy correcta de mayoría absoluta. El Congreso de los Diputados actualmente son 350 diputados, los senadores actualmente son 266. Entonces, para que sepáis diferenciar estos conceptos. Esta sería la primera fase y ahora, Abigail, entramos ya en la segunda fase, una posible celebración de referéndum. Hablamos de posible porque no siempre en este procedimiento ordinario tiene que haber referéndum para que se ratifique esta reforma constitucional. La celebración del referéndum, y la semana que viene voy a hacer una clase sobre el referéndum, o sea que hablaremos también de este tema y de las características del referéndum. Se realizará en base al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1980 de 18 de enero. Por lo tanto, la celebración de este referéndum no siempre será obligatoria, sino solamente cuando se solicite. ¿Quién lo puede solicitar? Pues lo puede solicitar una décima parte de cualquiera de los miembros de las cámaras. En este caso, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras lo puede solicitar.
¿Cuándo debe solicitarse? Porque hay un plazo para solicitarse, pues será dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma. Cuando se haya solicitado, se exige una previa comunicación de las Cortes Generales al presidente del Gobierno del proyecto de reforma sometido a referéndum, acompañado de la solicitud de referéndum, y cuándo debe convocarse y celebrarse este referéndum. Pues recibida la comunicación por parte del presidente del Gobierno, deberá convocarlo en un plazo de 30 días y celebrarse en un plazo dentro de los 60 días siguientes. Eso es en relación con este referéndum. Y, como me preguntabas, Abigail, esto no supone una disolución, la aprobación de una reforma constitucional a través de un procedimiento ordinario y la ratificación de la misma a través de un referéndum. No va a producir una disolución automática de las Cortes, como luego veremos en el procedimiento agravado o extraordinario. ¿Está claro este procedimiento para seguir con el siguiente? ¿Sí? Vale. Pues seguimos con el otro procedimiento, con el procedimiento agravado o extraordinario. Este procedimiento agravado o extraordinario se encuentra regulado en el artículo 168 de la Constitución. ¿Qué nos dice este artículo 168? Pues que cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero o al título segundo, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Y, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Bueno, vamos a ir analizando también este artículo 168 y el procedimiento que nos establece en el mismo. ¿Cuándo se va a producir o cuándo va a ser necesario que sigamos este procedimiento? Pues cuando se trate de una reforma total de la Constitución, o si se trata de una reforma parcial que afecte al título preliminar, lo que hemos dicho, artículos 1 a 9, capítulo segundo, sección primera del título primero de los derechos fundamentales y libertades públicas, artículos 15 a 29, título segundo, la corona, artículos 56 a 65. Bueno, y aquí os he vuelto a reiterar la Constitución en su conjunto. Esto es reiterativo de que se trate de una reforma total. ¿Qué trámites serían fundamentales? En primer lugar, la mayoría necesaria son 2/3 de cada Cámara de las Cortes. Y una vez que se aprueba este principio, y ahora os voy a hacer, aquí habla de que se apruebe el principio, a la aprobación del principio. ¿Qué es esta de la aprobación del principio? Pues que se apruebe que se quiere reformar la Constitución. O sea, que se apruebe en su totalidad lo que es la reforma, y que no se vaya desgranando las partes de esa reforma y analizando las diferentes partes que se quieren reformar de la Constitución. Eso es lo que quiere decir la expresión la aprobación del principio, es decir, que se dé un sí a que se quiera reformar pues esa parte de la Constitución. Lo que os digo en ese caso es la mayoría necesaria de 2/3 de cada Cámara de las Cortes. Una vez que se aprueba esa reforma constitucional, las Cortes automáticamente se produce la disolución de las mismas. En ese caso, el presidente del Gobierno pues lo comunicará al rey para que el presidente del Congreso lo comunicará al Gobierno para que éste someta a la sanción del rey pues el Real Decreto de disolución de las Cortes Generales. La aprobación que os he dicho, la aprobación de ese principio de reforma constitucional
supone la disolución automática de las Cortes y la realización y la celebración de una serie de elecciones. Una vez que se han celebrado las elecciones y se han constituido unas nuevas Cortes Generales, se debe someter de nuevo a estas Cortes Generales esta decisión de reforma de la Constitución, es decir, de este principio. No estamos hablando del texto ya reformado en sí de la Constitución, sino de que se quiere reformar una parte de la Constitución. En ese caso, el reglamento del Congreso no dice con qué mayoría debería aprobarse por estas nuevas Cortes esa decisión de reformar la Constitución. No establece ninguna mayoría cualificada. Pero en cambio el reglamento del Senado sí que indica que tiene que ser por mayoría absoluta de sus miembros. Eso es lo que nos dicen las normas en relación con este principio de reforma y las nuevas Cortes. Estas nuevas Cortes, una vez que se decide de que esa reforma sigue adelante, pues esa reforma se deberá tramitar como un proyecto de reforma por el procedimiento legislativo ordinario. Y este proyecto de reforma por el procedimiento legislativo ordinario deberá ser aprobado otra vez de nuevo por una mayoría de 2/3 de cada Cámara. ¿Os ha quedado claro cuál es este trámite? Y las diferentes mayorías, porque quiero que os quede claro, que lo que se aprueba por una nueva mayoría de los 2/3 de cada Cámara es el proyecto de reforma por el procedimiento legislativo ordinario. Y aquí, obligatoriamente, una vez que se ha aprobado ya ese texto reformado, obligatoriamente debe la reforma, o sea, ese texto de Constitución reformada, ese texto constitucional reformado, debe someterse a referéndum. Aquí sí que es obligatorio el referéndum, aquí no es necesario que nadie lo solicite. ¿En base a qué se va o cómo se va a celebrar ese referéndum? Pues igual, en base al artículo 7 que anteriormente hemos hablado de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, de regulación de las distintas modalidades de referéndum. En este caso, lo mismo, para la celebración del mismo, el presidente se debe comunicar por las Cortes Generales al presidente de Gobierno el proyecto de reforma aprobado y que haya de ser objeto de ratificación popular, que haya de ser sometido al referéndum. En cuanto a los plazos, pues lo mismo que hemos hablado con el procedimiento ordinario, la convocatoria del mismo, pues una vez recibida la comunicación anteriormente que hemos hablado, es de 30 días y la celebración debería producirse dentro de los 60 días siguientes. Y por lo demás, pues a este referéndum se aplicarían las normas generales que vienen reguladas en la Ley Orgánica del referéndum. Sobre la mayoría que es necesaria, pues tampoco hay ni la Constitución ni la Ley Orgánica del referéndum nos dice por qué mayoría debería ser aprobada en referéndum esta reforma. No nos habla si de votos, si de número de votos o en relación al número de electores. Por eso la doctrina entiende que la ratificación pues se produce por la mayoría de los votos afirmativos. Y esto es pues todo lo que es el procedimiento de reforma de la Constitución. Aquí ya se acabaría el procedimiento y ya pues el texto constitucional pues quedaría definitivamente pues ya aprobado con esas reformas. ¿Alguna duda? Sí, si me pregunta Abigail si esta reforma no es aprobada en referéndum,
no saldría adelante la reforma constitucional, porque es obligatoriamente que la reforma se someta a referéndum y se apruebe mayoritariamente dicha reforma. En este sentido, el resultado del referéndum pues sería vinculante. No hemos acabado, Juan Manuel. Me queda una pregunta que haceros. ¿Alguna pregunta más tenéis? ¿No? Bueno, pues sabéis que nuestra nuestra Constitución ha sido reformada. ¿En cuántas ocasiones ha sido reformada la Constitución? En 2, vale. ¿Por qué procedimiento ha sido reformada la Constitución en las reformas que se han producido? ¿Por el procedimiento ordinario o por el agravado? Por el ordinario, vale, muy bien. ¿Y cuál ha sido la primera reforma de la Constitución? Vale, en 1992. Vale, muy bien. Como me estáis diciendo, para añadir la expresión de y pasivo en el artículo 13.2, muy bien. Y la segunda reforma, no, en el 2009 no, Jorge. En el 2011, eso, como dice Gemma. En el 2011, ¿qué se modificó en el 2011? El artículo 135. Muy bien, como dice Gemma. Pues esas dos han sido las dos únicas reformas que ha sufrido la Constitución. La primera reforma, como muy bien habéis dicho, en el 92, para modificar el artículo 13.2, que consistió en añadir, como muy bien habéis dicho, la expresión y pasivo, referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, y la segunda reforma, en el año 2012, para modificar el artículo 135 del título octavo dentro del de Economía, titulado Economía y Hacienda, que estableció en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria, a la vez que introducía pues la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses. Bueno, pues ahora sí, ahora con esto sí que hemos acabado ya la clase. Nada, si no tenéis ninguna duda, pues daros a todos las gracias por vuestra asistencia, por las preguntas, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Hasta luego.